Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? El debate sobre las reformas del sistema penal adolescente está que arde, pero pocas veces nos detenemos a mirar qué pasa dentro de la mente de un joven infractor. ¿Funciona el aumento de penas? ¿Tienen las penas un efecto disuasorio real o estamos ante escuelas del delito? Para entender la psicología jurídica detrás del comportamiento criminal adolescente, hoy nos acompaña Jorge Varela. Él es psicólogo y director del Laboratorio de Convivencia del Instituto de Bienestar Emocional de la Universidad del Desarrollo. Hola Jorge, ¿cómo estás tú? Muchas gracias por recibirnos. Buen día. Hola Miriam, muy buenos días. Saludos a todos y todas los que nos están escuchando en el programa el día de hoy. Oye, Jorge, a ver, en el Senado se acaba de votar la reforma a la ley sobre la responsabilidad penal adolescente. El Senado aprobó en general, por 37 votos a favor y 3 en contra, la reforma que endurece las sanciones de la ley de responsabilidad penal adolescente. El proyecto pasó ahora a la Comisión de Constitución y el plazo para presentar nuevas indicaciones vence el 17 de julio. Desde la neurociencia y la psicología jurídica sabemos que el cerebro adolescente aún está en desarrollo. ¿Por qué una pena más larga no asusta ni frena a un joven antes de cometer un delito? A ver, yo creo que efectivamente, como tú señalas, hay un debate público probablemente inspirado por esta sensación de temor que existe en la población nacional, población chilena, en centros urbanos grandes en particular, y que es súper interesante y creo que hay que agregarlo como antecedente, ¿no? Que a pesar de que el delito bajó, de hecho, ahora se acaba de publicar la NUSC, que es el instrumento más importante que mide victimización a nivel de todo el país, nos mostró un descenso en comparación con el año pasado. Aún así se sienten alta la sensación de temor. Y eso, a mi juicio, explica nuestra idea ciudadana de que una manera de resolver este problema es aumentar las penas. ¿Por qué hay escepticismo en el mundo académico? De hecho, hace poco se publicó una carta de muchos investigadores o investigadoras cuestionando esta medida. Hay un escepticismo respecto a su efectividad porque, a mi juicio, no reconoce los otros mecanismos que están a la base que explican que un adolescente tenga conductas de riesgo o conductas delictuales o conductas ya antisociales a edades más tempranas. Porque la lógica del cambio de la legislación, la hipótesis sería que eso desinhibe ese comportamiento. Sin embargo, es poco probable que un adolescente de esa edad esté realmente pensando dimensionando, ¿cierto?, en las consecuencias del actuar de sus actos para cometer un delito. ¿Por qué? Por distintas razones. Por un lado, hay alta relación entre droga y delito. En general, se ve que hay una concurrencia, a veces problemas de adicción o a veces problemas que gatillan, ¿cierto?, los consumos que se asocian con las conductas delictuales en este caso. Por lo tanto, el que sea la edad más chica o más alta no va a cambiar el problema delictual. De hecho, yo miraría mejor la experiencia que tiene el Ministerio Público y tribunales con respecto al tribunal de droga. Es mejor a primerizo mandarlo a un tribunal de droga, ¿cierto? Mandarse a un tratamiento de adicciones que meterlo preso. Meterlo preso, sabemos, ¿cierto? Todos que lo que hace es que básicamente aumenta el contacto criminógeno y probablemente aumenta el problema, ¿no? Por otro lado, a mi juicio el debate está súper perdido, ¿no? En que la sensación o el aumento de las penas no solo no modifica las conductas, sino que a mi juicio no se hace cargo de la raíz del problema, que tiene que ver con lo que moviliza a estos adolescentes a hacer lo que hacen. Por una parte, si estamos hablando de portonazo o encerrona, yo creo que el foco debería estar puesto en las desarmadurías, en dónde se vende ese auto. O sea, el adolescente lo roba porque alguien se lo compra, ¿no? Mercados de bienes robados, en fin, hay un montón de otros escenarios que uno también podría poner el acento y en vez de estar preocupado si el chico tiene 14, 12 o 10, ¿qué pasa con estos 8 actores del sistema, ¿no? ¿Dónde se vende ese auto? ¿Cómo es posible que tengamos la mayoría de las desarmadurías en la región metropolitana sean ilegales? Entonces, eso yo creo que debería, a mi juicio, preocuparnos más que si el adolescente tiene 14, 16 o 10. Y en segundo lugar, la familia, ¿no? En este caso, las familias yo creo que muchas veces son más conductas o un factor de riesgo que protector. Entonces, bajar la ley, bajar la edad, no va a modificar que la familia lo proteja más, si la familia ya es parte del factor de riesgo. Claro.
¿Te fijas? Entonces, Claro. ahí hay solo dos ideas que a mi juicio son los que deberíamos Mm. cuestionarnos por qué esta ley no va a cambiar nada. Yo entiendo por qué se está discutiendo la ley, porque hay una sensación ciudadana de temor y está esta idea, ¿cierto?, en la ciudadanía de que las penas van a impactar automáticamente en la conducta de los jóvenes, o en este caso de los adolescentes o preadolescentes. Lo que sabemos de otras experiencias es que es poco probable que opere de esa naturaleza, sino que básicamente van a empezar más temprano nomás. Oye, yo eso te iba a preguntar justamente. A ver, se supone que el cerebro, lo que estábamos hablando antes, no está totalmente completo, digamos, maduro a esa edad, ¿no es cierto? Y además tú dijiste recién algo, como que va retrocediendo en edades, ¿no? Antes los muchachos eran de 13, 14 o 15. Hoy día encontramos a chicos hasta de 9 años metidos, digamos, dentro del lote delictual, llamémosle, ¿no? Si no está maduro a esa edad, ¿cómo procesa un menor, por ejemplo, el concepto de castigo que podría imponer un sistema judicial? Claro, eso es súper buena observación, Miriam, porque efectivamente el mecanismo que hay a la base es que no hay planificación a largo plazo. Hay un tipo de inteligencia, ¿cierto?, distinta, esta inteligencia más abstracta que apunta a decir, mira, yo en realidad si sigo haciendo lo que estoy haciendo, las consecuencias van a ser las siguientes y esto va a mermar mi vida, va a mermar mis opciones de trabajo. Ese adolescente no está pensando eso en su cabeza, ya sea porque neurológicamente su cerebro lo lleva hacia otra parte, pero a mi juicio no solo lo neurológico, sino también en lo psicosocial. Ese adolescente está en un contexto familiar y comunitario en lo cual eso da lo mismo. Lo que importa es otra cosa, ¿no? Lo que importa el grupo de padres tiene que ver con ser más choro, ser más bacán, acceder a bienes que no podría acceder de otra manera, no se proyecta estudiando, no le ve una utilidad a la escuela, ¿cierto?, como un mecanismo de desarrollo, al contrario, por robar, ¿cierto? Ponte vivo, ¿no? El ponte vivo. Así que ahora ya está pensando el ponte vivo, entonces el ponte vivo no incorpora el que el aumento de la pena va a modificar su conducta, porque no la está visualizando, por una parte. Y por otro lado, o por otro lado, a mi juicio, hay otro mecanismo que opera a la base, que es lo que deberíamos discutir, que es la presión de los padres y la baja parentalidad, o la ausencia de la parentalidad, o la parentalidad como un problema, o Claro, como factor de riesgo. que forma parte también del mismo sistema en el que está Exacto, po. metido, ¿no es cierto? Claro. Exacto. Oye, tú dijiste algo antes, antes al inicio, y es que seguramente el endurecimiento de las penas no necesariamente va a mejorar, ni va a lo mejor a algún muchacho que decir, chata, me van a meter preso, me van a hacer esto, lo otro, etcétera, sino que más bien está metido dentro de lo lloreza que significa estar ahí y que en una de esas a lo mejor hasta le llegaron unas cuantas luquitas, ¿no? Con la venta de ese auto, por ejemplo. Eh, pero, Exacto. pero, ¿qué pasa con el tema de las reincidencias? Y lo otro es que tú dijiste ahí que había otros mecanismos también que revisar. ¿Tú crees que esta ley por sí sola no es suficiente? Efectivamente, no es suficiente y juntemos las dos preguntas, no es suficiente porque el que baje la pena no va a mejorar el sistema de mejor niñez, no va a mejorar el sistema de protección o los sistemas que tenemos. ¿Por qué? Porque muchos de estos chicos que ingresan por infracción de ley cuando son adolescentes o con RPA, Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, es muy probable que si uno analiza ese RUT 5, 8, 10 años antes, ingresaron también por vulneración. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Le pegaban en la casa, o estaba vagando en la calle solo, o nadie lo está cuidando. Entonces te habla de un ciclo, ¿no? Te habla de que esto no es un comportamiento aislado que apareció de la noche a de la mañana, sino más bien te habla de una infancia que en general no está siendo cuidada por el Estado. Entonces, la lógica de que yo aumento la pena, yo creo que responde como a esta sensación de que eso va a cambiar la conducta. Hay que decirle que no va a nuestra población nacional que eso no va a cambiar la conducta. Cambiar la conducta hay que entender que ese niño, esa niña y ese adolescente partió con conductas de riesgo a edades muy tempranas. Probablemente hay poca supervisión parental o esa familia no tiene los recursos parentales para hacerlo y tampoco mucha necesariamente presencia del Estado, ¿no? Por ejemplo, si hay un problema de salud mental, de adicción, yo no sé si esa persona recibe tratamiento adecuado a temprana edad. Si hay un problema de supervisión, ¿no? Un chico, hay chicos que son más desafiantes desde muy pequeños, que obliga que yo como mamá o como papá tenga más herramientas parentales y muchas veces no las tienen. Entonces son chicos que ya están en la calle a edades muy tempranas.
Entonces, a mí lo que me da mucho susto con esto es que bajemos la edad y que esta sensación como que esto va a cambiar, modificar la trayectoria antisocial de un preadolescente. Y lo que sabemos en criminología aquí y afuera es que hay muchas otras aristas que hay que modificar para que eso pase, ¿no? Las residencias, por ejemplo, miremos las de fondo, ¿no? Logra modificar estas conductas. En general, las tasas de reincidencia son como el 50%. Entonces, esto nos dice que pasar por una residencia no está cambiando esa conducta. ¿Por qué no cambia esa conducta? ¿Qué es lo que falta? Mi hipótesis es que lo que falta es meterle más recursos, ¿no? Ayuda más profesional, más especialista y tener un sistema que lo proteja, sobre todo en la parte más comunitaria, porque el chico o la chica puede estar en la residencia, pero eventualmente vuelve después a un entorno y a veces ese entorno es parte más del problema que de la solución. Más el problema que la solución. Hablemos del efecto criminógeno, no sé si podría ser esa palabra, no de las prisiones. Se está reforzando al entrar un adolescente, ya no estoy hablando de un chico de 10 u 11 años, pero un adolescente de 14, 15, 16 años. ¿Estamos frenando su carrera delictiva o por el contrario se está reforzando su identidad como un criminal? Es una súper buena pregunta, ¿no? Y lamentablemente la hipótesis que podríamos pensar que opera ahí es que como no tenemos famosos programas de reinserción social, no digo que no lo haga, yo creo que Gendarmería tiene y busca hacerlo, ¿no? Pero en general lo que vemos es que la cárcel no modifica la conducta de estas personas, en su gran mayoría. Por lo tanto, podríamos ser críticos respecto a la efectividad de estos programas de reinserción y si no logra reinsertarlo, podríamos pensar que incluso es el efecto opuesto, ¿no? Aumenta, ¿cierto?, el contacto criminógeno y eso eventualmente aumenta las conductas de riesgo. Entonces, quizás paradójicamente, el bajar la edad lo que va a generar es que va a aumentar el problema y lo va a hacer a edades más tempranas, finalmente. Para Porque poder... además hay otra cosa que se nos olvida. Mira, perdona que te interrumpa. Yo No. me acuerdo haber estado en muchas mesas de discusión en el año 2006 aproximadamente, o en esa época cuando se discutió la ley de responsabilidad penal adolescente. Ujú. Y yo recuerdo que el debate en ese entonces era, vamos a bajar la ley, no para castigar a los adolescentes, sino que vamos a bajar la edad para llegar antes, llegar de Bueno, forma temprana. justamente eso es Para, lo que yo te ¿cierto? quería, lo que te quería preguntar, porque ¿cómo haces entonces, cómo rompes esto? La idea sería iniciar para poder iniciar, perdón, poder atraparlo al chico Llegar a tiempo, llegar antes. para llegar antes precisamente, pero eso implica un muy buen sistema de reinserción, no sé si se ha mejorado. Exacto. Entonces, lo que asusta es que, ojo, estamos normando sobre sobre un supuesto que no existe. Porque si no tenemos los recursos institucionales, políticos, económicos, profesionales para llegar antes a esa población infanto-juvenil, esto quizá va a ser más parte del problema que de la solución. Perfecto. Entonces, eso es lo que me asusta a mí la discusión que hay y el debate que hay respecto de es necesario hacerlo. Es necesario hacerlo siempre y cuando se cumplan las otras condiciones. Si no se cumplen las otras condiciones, quizás va a ser peor que la solución. Cuéntame una cosa, ahora pensando en el chico que ya lo mandaron a una cárcel o a un sistema de mejor niñez o lo que se, como se llame. ¿Qué trastornos de salud mental le pueden venir o secuelas psicológicas, por ejemplo? ¿Se agravan cuando un menor pasa a este régimen penitenciario tradicional? O sea, yo creo que ahí operan distintos mecanismos. Yo creo que un mecanismo muy importante tiene que ver con los libretos y los guiones de comportamiento. Las conductas de agresión se fundamentan muchas veces en tener un guión. Ese guión es inconsciente, ese guión alimenta tus libretos. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, que yo sea choro, ¿no? Y ser choro con mi entorno, eso está fundado en que yo valido ciertas normas y creencias o habito un lugar que tiene normas y creencias que validan ese comportamiento. Entonces, eso es un polo, ¿cierto? Un ámbito que explicaría estas conductas, pero obviamente cuando hay más regulaciones, que por ejemplo a veces por temas de droga o por aprender a modular ciertas emociones o ciertas amenazas del entorno, se ha visto que se asocia con más conductas antisociales. O sea, son chicos, son chicas que se regulan rápidamente, ¿no? Esta frase coloquial que dice prendió con agua. Claro, porque se meten en más peleas. ¿Por qué se meten en más peleas?
porque tienen este libreto que valida que la pelea, ¿cierto?, es la manera de resolver cualquier conflicto, pero al mismo tiempo mucho menos recursos para regular eso, regular esa rabia, ¿so? Y además, si lo ponemos en edades adolescentes, es más, a diferencia de un adulto, tiene a veces menos recursos para regular eso. Y si agregamos un tercer elemento que sabemos por datos epidemiológicos, que la población infanto-juvenil chilena, como el 70% es víctima de violencia y de distintas formas de violencia. De hecho, hace como 2 meses o un mes y medio, la Defensoría de la Niñez publicó un estudio anual, o su informe anual, y es impresionante cómo muestran distintas formas de violencia que vive en esta población. Entonces, la gente que es víctima de violencia tiende después a desarrollar conductas violentas, ¿no? Entonces ahí sería un tercer elemento que yo le explicaría, ¿no? No solo un trastorno, sino más bien el contexto, estas herramientas, estos guiones y estas competencias individuales. Oye, me interesó muchísimo esto de estos guiones. ¿Eso implica en personas que no maduraron o que no están en proceso de? ¿Eso sucede solamente en los adolescentes o también se puede prolongar más adelante en el tiempo, no sé, a los 20, a los 30? Yo sé que nos estamos saliendo del tema, pero es que es algo que no había escuchado nunca. Todos desarrollamos ese guión. Todos lo tenemos. El punto es de que algunos validamos más conductas violentas que otras. Y no solo se aplica en este caso a conductas antisociales. Por ejemplo, violencia contra la mujer. En general, a la base hay un discurso y un libreto más machista. Y hay normas y creencias que validan esas formas de agresión. Violencia contra los niños es un guión que valida comportamientos de agresión de adultos hacia niños. ¿Te fijas? Es un libreto que todos consumimos, que nos dice en el fondo cómo yo debo comportarme cuando tengo una amenaza. Y ahí hay de todo. Hay personas que validan comportamiento, hay personas que tienen incorporado un guión que te dice, mira, escucha, piensa, regula, cuenta hasta 10, aunque te dé rabia, no hay que pegar siempre, ¿no? O cuando alguien va manejando en la calle. Claro, Todos tienen distintos tipos de respuesta cuando te tocan la bocina en el auto, ¿no? Los más desregulados se bajan con un fierro a pegarle, ¿no? claro. Los más regulados simplemente se ríen o piden perdón o lo ignoran. ¿Te fijas? Entonces, pero todos tenemos ese guión, no solamente los adolescentes. ¿Y cómo se formó ese guión? ¿Cuándo partió? ¿Viene Desde, del hogar? ¿Viene desde el año de vida? ¿Viene cómo? desde muy pequeños empezamos a incorporar normas de comportamiento que nos enchegan el entorno, las Ya. figuras protectoras, ¿cierto? Esa mamá, ese papá que te enseñen que cuando le quieres quitar un juguete a un compañero, le puedes preguntar, ¿no?, antes que simplemente quitarle el juguete, ¿no? Si yo no le enseño eso, yo puedo tener un guión que diga, yo quiero juguete, lo quiero ahora, pasar juguete y te pego. Pero si no hay un entorno que te enseña ese guión y te dice, no, pues somos seres sociales, vivimos con otros, entonces a tu hermano, por ejemplo, tú le puedes pedir el juguete. ¿Te fijas? Desde muy pequeñito nosotros aprendemos ese guión, y que es muy sensible al entorno, po. Si estoy en un entorno que valida distintas formas de agresión o de violencia o de maltrato, es muy probable que yo incorpore ese discurso, ¿no? A choro, choro y medio, es una frase cultural, ¿no?, que está validada en el entorno. Pero hay entornos que no lo validan, hay entornos que te enseñan lo opuesto. Oye, ¿y eso se altera, ese patrón que tú puedas tener? ¿Se altera, por ejemplo, con las drogas? ¿Con qué más se altera? Efectivamente, o de regulaciones, Ya, entiendo. o trastornos. Por ejemplo, la celotipia sería un trastorno que hace que yo perciba los estímulos del entorno distintos a los que están ahí. Típico, el celópata ve a la mujer haciendo cosas que cree que está haciendo, pero que no está haciendo, pero en su cabeza él ve que está hablándole románticamente a otra persona. Ya. Si además esta persona tiene guiones machistas, tiene guiones que validan el maltrato, basta un pequeño estímulo, por ejemplo, estar bajo los efectos del alcohol. De hecho, los femicidios, si te fijas, muchas veces han tenido como sustrato algo de esto. Drogas, alcohol, que el tipo que en ese momento se desreguló completamente, ¿no? Entonces, las drogas, ¿por qué? Porque la droga nos desregula, pues, nos desinhibe. También la rabia, ¿no? Un partido de fútbol, cuando están súper enojados todos, se pegan, pero después cuando están en modo zen, ¿qué dicen todos los futbolistas, no? Todo queda en la cancha, todo queda en ese minuto de estrés. ¿Te fijas? Entonces opera el mismo mecanismo a la base, ¿verdad? Que esto se puede desregular o bajo niveles de estrés, ¿no? Un papá o una mamá, cuando está estresado, por ejemplo, tiende a tener más conductas de maltrato hacia sus hijos. ¿Por qué? Porque cuando uno está estresado es menos tolerante, cuando uno está estresado percibe el entorno más amenazante. No cuenta hasta 10 en el fondo cuando uno está estresado, cuando te da rabia, ¿no?
Claro que sí. Oye, súper interesante, nos salimos un poco del tema específico, digamos, de los niños y adolescentes, pero hablemos también de qué pasa en otros países, cómo han solucionado, porque uno ve que en otros países mucho más desarrollados que nosotros, con menos drama a lo mejor o con más drama de diferencia social, eh, eh, que en otros países también sucede lo mismo y también las edades se han ido bajando, ¿no? ¿Qué han hecho otros países? ¿Cómo lo han simplificado? ¿Cómo lo han mejorado? ¿Qué han hecho? Sí, efectivamente hay países que en el fondo han optado por ese camino, pero no todos. Estados Unidos es un buen ejemplo, ¿no? Si miramos sus políticas estatales, no todos los estados tienen edades tempranas de inicio, ¿no? Y que te muestra que no hay un camino único. Las experiencias que yo he logrado conocer cuando las hemos estudiado en algunos estudios comparados, lo que yo entiendo hace una gran diferencia tiene que ver con una inversión sustantiva en los programas de reinserción. Eh, Porque en el fondo si yo quiero modificar ese guión de este adolescente, ¿no? Como estábamos viendo recién, necesito hacerme cargo de muchas dimensiones comunitarias y familiares, dimensiones socioafectivas, dimensiones escolares, dimensiones, ¿cierto?, de proyecto de vida. Es cambiar y modificar una trayectoria en el fondo. Y eso requiere una intervención mucho más cara de lo que habitualmente invertimos hoy día en los programas sociales o los programas de mejor niñez. Eh, y que requieren una intervención de más profesionales y de articular más cosas, ¿no? O sea, lo que pasa en el centro, lo que pasa después en el traslado, lo que pasa después en el contexto cuando está ya en reinserto. Y eso hoy día yo creo que no logramos hacerlo. Y eso sí uno ve en las experiencias internacionales, ¿no? Que el foco no está solo en sancionar. Y ahí está, a mi juicio, lo peligroso de este debate. Si solo nos quedamos en sancionar, la sanción no va a modificar el comportamiento. Si yo quiero modificar ese comportamiento, tengo que empezar a hacerme cargo de lo que explica ese comportamiento. Oye, tú dijiste que en el 2000 y algo fuiste consultado de alguna manera por el tema de la ley, no de la reforma, sino que de la ley original. Ahora, la academia ha sido consultada, los han buscado para hablar de esto mismo, de ver cuáles son las otras cosas que también debieran ir aparejadas a esta ley. Entiendo que está el espacio, yo no sé si la podría pedir ahora a la comisión del Senado para dar este input. Yo entiendo que se ha abierto este debate. No tengo tan claro cuánto lo van a escuchar y me llama la atención porque yo recuerdo, ahora, el que lo escuche no asegura nada tampoco, ¿no? Porque yo recuerdo cuando se diseñó esta ley, había honestamente un espíritu de todos los que estaban ahí de pensar, ¿cierto?, en un foco en reinserción, que el propósito de esto era llegar a tiempo, llegar antes. Eso, si bien estaba en el discurso, yo creo que no se tradujo en una reforma sustantiva y económica, ¿no? En el fondo de incorporar y dar e inyectar recursos para que eso pase. El mejor ejemplo es cuando uno ve el presupuesto, ¿cierto?, en seguridad en Chile, creo que el 2% o el 3% se va a prevención. Entonces, un poco estamos tapando el sol con un dedo, ¿no? Al decir, ya, bajemos la edad, pero si no hacemos este cambio estructural y inyectamos esos recursos, es poco probable que modifiquemos esa conducta, creo yo. Oye, y cuéntame para ir terminando, ¿cómo debiera ser esta reinserción? ¿Cómo debieran ser aquellas instituciones? Porque, a ver, también sería ingenuo decir que se va a trabajar en ello y vamos a funcionar muy bien ahora, muy pronto. Eso requiere mucho tiempo porque requiere desde la construcción de edificios especializados, ¿no es cierto? De Claro. casas de armar equipos, etcétera. O sea, pueden pasar unos cuantos años, pero en algún momento hay que poner la primera piedra. Cuéntame cómo sería el ideal. Yo creo que lo ideal sería los programas multicomponentes, ¿no? Estos programas, algunos, en Chile he hecho algunos de estos, ¿no? El Triple P, o han habido algunos programas que han hecho intervención más psicosocial. Pero el gran tema tiene que ver con la subvención, los recursos, como tú también señalas, lo estructural, ¿no? En un contexto que además preocupa, ¿no? Yo estoy pensando el defensor de la niñez, como él habla de
de la paradoja que hay en Chile con la ley de garantía, que aprobamos la ley de garantía, pero hoy día, pero en la práctica no la estamos cumpliendo. Y él muestra un montón de vacíos que hay hoy día con la ley de garantía que no se está cumpliendo en las infancias. Entonces, sin ser pesimista, me preocupa en el fondo que no estemos cumpliendo con esos mínimos. Ahora, si llegáramos a hacerlo, si quisiera hacer, efectivamente hay que pensar dimensiones sociales, comunitarias, urbanas, especialistas. En general, estos centros es súper difícil contar con especialistas para trabajar con los chicos. Y un programa integral, ¿no? De reinserción, de proyección escolar, ¿no? Que se proyecte, si este chico no se proyecta estudiando algo, es muy probable que vuelva a la calle, porque ahí está el incentivo, ¿no? Si no logro modificar eso. Ahora, si no logramos darle una figura protectora que lo encauce en esa línea, también creo yo es crítico. Y si no existe esa figura protectora, ¿cómo el Estado genera ese espacio? Eso yo creo que hoy día está en construcción y no tenemos pendiente, yo creo. Oye, y una pequeña cosita así, ahora sí para terminar. Hemos hablado siempre, yo por lo menos he estado y pienso en la región metropolitana, pero ¿qué pasa a lo largo de Chile? Porque ahí las realidades son a lo mejor un poquito distintas. Sí, una buena observación. Y ahí las políticas de Estado siempre tienen como esta tensión, ¿no? Cómo congenio la inversión pública con la cantidad de habitantes, ¿no? Hago esto en una región donde hay mucho menos habitantes que en las regiones urbanas grandes. A mi juicio, las legislaciones tienen que ser capaces de dar el crecimiento y darle las oportunidades a todos. ¿Por qué? Porque si yo reinsertar a ese adolescente, a mi juicio, aunque sea más caro, hay que reinsertarlo en su origen, ¿no? Y su origen en una comuna rural o su origen en esta otra región, y yo creo que tenemos que caminar en esa línea, de hacer esa inversión, porque si no se genera este desajuste y ese joven o adolescente o preadolescente, al final estamos agregando un factor de riesgo, ¿no? Si lo sacamos de ese territorio. Ahora, pero también hay que hacer esa intervención territorial, ¿no? Porque si ese territorio es parte del factor de riesgo, quizás hay que evaluar cambiarlo de contexto, que a veces eventualmente eso nos ayuda a mostrar una diferencia. Claro que sí. Bueno, muchas gracias, Jorge, por haber estado hoy día con nosotros. No, Timer, muchas gracias por la invitación y ojalá que el debate hoy día no solo sea la sanción, ¿no? Que el debate sea en cómo modificamos esa conducta, porque la sanción por sí sola es poco probable que lo haga. Por supuesto que sí. Conclusiones claves que nos invitan a repensar las leyes, ¿no? Exacto. No desde la reacción, sino desde la evidencia y aumentar los años de cárcel, como decía Jorge Varela. Seguramente no parece ser más bien una fórmula destinada al fracaso, ¿no? Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Jorge Varela, psicólogo y director del Laboratorio de Convivencia del Instituto de Bienestar Emocional de la Universidad del Desarrollo. Muchísimas gracias por ayudarnos a radiografiar esta compleja realidad y por acompañarnos hoy en el programa. Muchas gracias, señoras y señores, por haber estado hoy día en este punto de encuentro.